tal cual como les comenté al principio, hoy vamos a resolver, sí, 2 ejercicios tipo 1, que fueron los que preparé. Con esto, pues ya tendríamos digamos, cubierto todo el espectro de los tipos de ejercicios que podemos encontrar a la hora de evaluar pérdidas de carga en un sistema de tuberías en serie, ¿ok? Eso también es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque en los libros también hay, por ejemplo, ejercicios donde se plantea la resolución digamos, de flujos, de evaluación de caudales o caídas de presión en sistemas de tuberías en paralelo, ¿ok? Tuberías en paralelo tal cual como nos lo imaginamos, ¿sí? No sería un conjunto de tuberías, una a continuación de la otra, sino que sería, por ejemplo, una tubería que alimenta, ¿sí? O que se bifurca, por ejemplo, a 3 tuberías más, ¿sí? Esa situación, perdón, esa situación sería entonces a la que me refiero como tuberías en paralelo, ¿sí? Por ejemplo, estas tuberías, cada una de estas tuberías es un ramal, son 3 tuberías en paralelo, 1, 2, 3, y el tratamiento de esas tuberías en paralelo es diferente, ¿verdad?, al tratamiento de las tuberías en serie. En las tuberías en serie, el caudal que circula a través de ellas es exactamente el mismo, ¿verdad? Mientras que el que circula a través de las tuberías en paralelo, o mejor dicho, este caudal total que está ingresando aquí, debe ser igual a la suma del caudal 1 más el caudal 2 más el caudal 3. Y el delta P que existe aquí, ¿sí? El delta P antes y después de las tuberías en serie, eso quiere decir que cada ramal de tubería experimenta exactamente la misma caída de presión, es decir, el delta P para el ramal 1 será P2 menos P1, el delta P para el ramal 2, P2 menos P1, y el delta P para el ramal 3, también P2 menos P1. Entonces, tuberías en paralelo, nosotros no vamos a evaluar, ¿ok? Solamente tuberías en serie, que son las que estamos mostrando en estos ejercicios de evaluación tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿ok? Bien, este ejercicio que vamos a ver a continuación habla de un tanque presurizado, ¿sí? Este tanque que está aquí, fíjense que es un tanque cerrado, aquí hay un manómetro que está midiendo la presión del gas, ¿sí? Que está sobre la superficie libre de este líquido que es agua, ¿ok? Esa presión del gas hace, ¿verdad? O ayuda a que ese fluido descargue a través de todo ese sistema de tuberías que vamos a ver en pantalla. Entonces, el problema dice, desde un tanque presurizado se descargan 3 litros por segundo de agua, desde 1, ¿sí? Desde este nivel, hasta el nivel inferior, ¿sí? El agua sale por aquí, ¿ok? El agua sale por esa tubería, y por supuesto, o bueno, mejor dicho, tal como lo muestra la figura, el sistema consta de una entrada, ¿sí? Fíjense que aquí ya está describiendo de alguna manera cuáles son los componentes, ¿no?, de ese sistema hidráulico. Cuando el problema habla o el enunciado habla de una entrada, se está refiriendo a este accesorio, ¿sí? En ese accesorio, el flujo que viene que viene del tanque entra a una tubería. Entonces, ese accesorio, digamos, esta como contracción, ¿verdad?, que hay allí, se denomina entrada. ¿Ok? Entonces dice que el sistema tiene una entrada, tiene también una válvula de globo. La válvula de globo es esta válvula que está aquí señalada, ¿verdad? Esta es la válvula de globo. ¿Ok? Que está completamente abierta porque depende, ¿verdad?, de la apertura de la válvula, estará en consecuencia el coeficiente de pérdida. Si una válvula no está completamente abierta, sino que está, por ejemplo, 50% abierta, pues a este 50% abierta el obstáculo que se encuentra al flujo es mayor, por lo tanto el coeficiente de pérdidas es mayor a medida que la válvula está más cerrada. Entonces, en este caso, tienen que darles el dato de en qué posición está funcionando la válvula. En este caso, la válvula está completamente abierta y a pesar de que esté completamente abierta, introduce una importante pérdida de energía en el paso de ese flujo. También ese sistema va a tener, o tiene, perdón, 2 codos estándar, ¿sí? Así se denominan estas curvaturas. Voy a subir un poco la lámina, ¿sí? Esta curvatura y esta curvatura, es decir, ese cambio de dirección donde el flujo va horizontal y luego pasa vertical y luego de vertical pasa de nuevo a horizontal, esos codos, ¿sí?, son a 90 grados porque desvían el flujo a 90 grados,
y se denominan codos estándar, ¿ok? Por la configuración y como por la nomenclatura para poderlos comprar. Y por supuesto, al tener ya la denominación de esos dos codos, como son estándar a 90 grados, existe un coeficiente de pérdidas, ¿verdad?, asociado a ese tipo de accesorios. Los coeficientes de pérdidas asociados a los accesorios, llámense entradas, salidas, codos, curvaturas, válvulas, contracciones, expansiones, en fin, cualquier accesorio que se puedan encontrar en un sistema hidráulico, para efectos de la prueba yo se los voy a suministrar. ¿Por qué? Porque hay muchísimas tablas, ¿sí? hay mucha información, y con la finalidad pues de uniformizar, ¿verdad?, la fuente, yo mejor les doy digamos, la constante de pérdidas del accesorio, o si no les doy la longitud equivalente sobre el diámetro. Recuerden ustedes que hay dos formas de calcular la pérdida menor, ¿sí?, asociada a la presencia de esos accesorios, una en términos de la K del accesorio y otra en términos del producto del factor de fricción por la longitud equivalente sobre el diámetro, ¿ok? Entonces, dependiendo del accesorio, la información viene dada de una o de otra manera, pero esa información en todo caso se la voy a suministrar yo. Lo que sí, obviamente, no se va a suministrar es el factor de fricción. Eso ustedes sí tendrán que reunir los elementos, ¿verdad?, necesarios, calcular el número de Reynolds, calcular la rugosidad absoluta, la rugosidad relativa, para poder calcular finalmente ese factor de fricción. Lo otro que se conoce de este sistema, ¿sí?, es que la tubería es de acero comercial calibre 40, ¿ok?, que tiene una rugosidad absoluta interna igual a 0.00015 pies. Si ustedes toman esa rugosidad, ¿sí?, igual a 0.00015 pies, ¿ok?, y la dividen entre el diámetro interno de la tubería, obtienen ¿qué cosa? La rugosidad relativa. Quiere decir que estos 0.015 pies lo van a tener que dividir entre el diámetro interno de la tubería. Ahora, ese diámetro interno de la tubería, ¿serán estas 1,5 pulgadas de diámetro nominal? La respuesta es no. El diámetro nominal, ¿sí?, es una denominación comercial y es diferente al diámetro interno, ¿ok? El diámetro nominal viene tabulado, ¿ok? Viene tabulado. Quiere decir que si yo conozco el material de la tubería y la cédula o calibre, como también se le llama, ¿sí?, calibre o cédula, yo puedo tener una tabla donde para cada diámetro nominal, ¿sí?, para cada diámetro nominal, vienen representados o vienen tabulados los datos de diámetro interno, diámetro externo y espesor de la pared, tal cual como lo vamos a ver en un momento. Aquí lo que nosotros conocemos es que el diámetro nominal de esa tubería es 1,5 pulgadas. 1,5 pulgadas es 1,5 pulgadas. O, como también muchas veces aparece la nomenclatura, 1,5 con las dos comillas, ¿no? Esas dos comillas son pulgadas. Mientras que para el caso de los pies, ¿sí?, estos pies, normalmente también puede aparecer como 0,015 pies. Es una sola comilla, ¿ok? Ese es el significado. Bien, esa tubería, bueno, ya sabemos que es de acero comercial, calibre 40, de 1,5 pulgadas de diámetro nominal, y tiene una longitud total de 50 metros. Quiere decir que los tramos rectos de tubería, que son este tramo que está aquí, ¿sí?, este tramo que está aquí, es decir, lo que no es accesorio es tramo recto, este otro tramo y este otro tramo, la suma de todos esos tramos vale 50 metros. ¿Ok? No me interesa saber la longitud de cada tramo, puesto que toda esa tubería tiene exactamente el mismo diámetro, a través de ella circula obviamente el mismo caudal, ¿verdad?, porque son tuberías en serie. Por lo tanto, la velocidad del fluido que circula a través de cada uno de esos tramos de tubería es exactamente la misma, el número de Reynolds será el mismo, la rugosidad relativa será la misma y por lo tanto el factor de fricción también será el mismo. Entonces, tenemos la longitud total y me piden determinar la presión manométrica que existe dentro del tanque para que se cumplan las condiciones dadas por el problema, es decir, para que por este extremo salgan 3 litros por segundo de agua. Esa es la situación. Fíjese que aquí no hay ningún, ¿cómo se llama?, ningún elemento impulsor. No hay una bomba, por ejemplo, ¿sí?, que esté extrayendo el fluido desde este tanque y lo esté llevando hacia esa salida. No, el fluido está descargando básicamente por efecto de la gravedad y por efecto del empuje, ¿verdad?, o de la fuerza que hace esa presión
¿sí? Esa presión sobre la superficie libre del mismo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo del ejercicio? Encontrar cuánto vale la presión que marca ese manómetro, que es la presión del gas. Entonces, cuando yo voy a resolver un ejercicio de aplicación de ecuación de la energía, yo tengo que escoger, ¿verdad?, 2 puntos para poder aplicar esa ecuación. Y esos 2 puntos deben ser tales que me permitan de alguna manera cuantificar la presión, la velocidad y la elevación. ¿Ok? Eso es lo que yo debo primero que nada visualizar. Entonces, yo voy a plantear aquí rápidamente la ecuación de la energía en general dice P sub 1 partido por gamma más B sub 1 al cuadrado partido por 2G más Z sub 1 más la carga de la bomba menos la carga de la turbina. Fíjense que aquí ya estoy introduciendo unos datillos adicionales o unos términos adicionales, ¿verdad? En el caso de que ustedes se consigan, por ejemplo, una turbina. Esto es igual a P sub 1, a P sub 2 partido por gamma más B sub 2 al cuadrado partido por 2G más Z sub 2 más la pérdida que hay entre 1 y 2. ¿Por qué coloqué la carga de la turbina, esta H de la turbina, que es la carga o energía por unidad de peso que la turbina le extrae al fluido? La coloqué de ese lado negativa, la pude haber colocado del lado 2 positiva, da exactamente lo mismo. Y el significado físico tanto de H sub B como de H sub T es la energía por unidad de peso que la bomba le suministra al fluido en el caso de H sub B, o que la turbina, ¿verdad?, le extrae o le quita el fluido por cada unidad de peso que circula a través de ella. Cuando hablo de energía por unidad de peso en el sistema internacional, me estoy refiriendo a Joule por Newton. Pero ustedes saben que Joule por Newton es lo mismo que Newton por metro partido por Newton. Es decir, que esa H, tanto de la bomba como de la turbina, ¿verdad?, se va a expresar en metros en sistema internacional. No quiere decir que nosotros o mejor dicho, el significado físico de esa H sub B o H sub T medida en metros, no implica que sea, por ejemplo, a qué altura está ubicada la bomba del piso o a qué altura puede elevar el fluido. No necesariamente, es energía por unidad de peso, que se expresa en metros para no escribir, ¿no?, todas las unidades, pero en realidad es Newton por metro partido por Newton, o mejor dicho, Joule partido por Newton. Y en el sistema inglés sería libra fuerza pie partido por libra fuerza, es decir, pies, ¿ok? Dependiendo del sistema de unidades con el que estén trabajando. Entonces, ya tenemos, esta es la ecuación, estas son las pérdidas totales, es decir, la suma de las pérdidas mayores más las pérdidas menores, ¿ok? Y ahora lo que yo debo hacer es escoger cuáles son esos 2 puntos, ¿sí? Para escoger esos 2 puntos, yo me voy a imaginar que, por ejemplo, si el fluido, mejor dicho, el agua, en este caso, porque esta ecuación recuerden que es para flujo incompresible, el agua, que es el fluido en cuestión, parte desde ese nivel de la superficie libre. Si yo lanzara una partícula de fluido y me imaginara cuál es el trayecto que sigue, ¿verdad?, esa partícula haría algo como esto, ¿no? Seguiría por todas estas tuberías, aquí cambiaría de dirección y aquí saldría, ¿verdad?, con una velocidad 2, ¿ok? Ese sería entonces el recorrido de la partícula de fluido. Quiere decir que yo podría, por ejemplo, considerar mi punto 1, tal cual como aquí aparece señalado, en este punto, ese sería la superficie libre, sería mi punto 1, el punto de partida de la ecuación, y el punto 2, justo aquí, ¿sí?, sería el punto de llegada, ¿sí?, de esa línea de corriente a través de la cual yo le he seguido la pista, ¿verdad?, a esa partícula de fluido, ¿no?, de manera imaginaria. Entonces obviamente tengo que colocar también un sistema de referencia Z para medir las energías potenciales gravitatorias. En este caso voy a medir el Z, ¿verdad?, a partir del punto 2, quiere decir que Z sub 2 es igual a 0, mientras que Z sub 1 es igual a 8, ¿no?, de acuerdo a esta gráfica que está en pantalla, ¿ok? Bien, con eso entonces yo puedo ya empezar a operar. Voy a escribir de nuevo la ecuación para hacer algunas simplificaciones. Una vez que ya tengo la ecuación y ya tengo ubicados el punto 1 y el punto 2, entonces voy a simplificar. Normalmente hay cuestiones que se pueden simplificar, ¿no?, antes de empezar a operar. Entonces escribo la ecuación. Y me fijo, ¿verdad? Ya sé que Z2 vale 0, ¿ok?
Ya sé también que la presión 2, una vez que el fluido descarga aquí en esta zona, ¿sí? La presión que adquiere es exactamente igual a la presión atmosférica, por lo tanto, esta P sub 2 es la presión atmosférica, ¿ok? No hay ninguna bomba ni ninguna turbina, por lo tanto, eso no forma parte, digamos, de esta evaluación. Si yo, por ejemplo, comparo la velocidad con la que se mueve esta superficie libre, ¿sí? Con la que sube o baja esta superficie libre, suponiendo que esto opera en estado estacionario, ¿verdad? Recuerden que esta ecuación se aplica siempre y cuando el sistema funcione en estado estacionario, es decir, que no es que aplique a una tubería o a un tanque, perdón, que se esté solamente descargando, sino que por algún mecanismo ese nivel se tiene que mantener constante, ¿ok? Entonces, si comparamos esa velocidad de esta superficie 1 con la velocidad del fluido, por ejemplo, dentro de la tubería, esa velocidad 1 va a ser muy pequeña. Por lo tanto, yo puedo decir que esa velocidad 1 es aproximadamente igual a 0 comparada con la velocidad 2. ¿Ok? Ese es el razonamiento. Y Z1 vale 8 metros. Y esta P1, ¿verdad? Por definición, será la suma de la presión 1 manométrica, la presión del gas, más la presión atmosférica. Entonces, de esa ecuación, ¿qué me queda? Bueno, voy a escribir aquí a un ladito lo que me queda, ¿no? Me queda P1G partido por gamma, ¿sí? Más Z1, que vale 8. Esto es igual a B sub 2 al cuadrado partido por 2G, más la pérdida que hay entre 1 y 2. Entonces, fíjense que esa P sub 1G partido por gamma, ya eliminé esta presión atmosférica con esta presión atmosférica, ¿sí? Por lo tanto, esa P sub 1G, perdón, voy a escribirla de nuevo, esa P sub 1G será simplemente el peso específico del agua, es decir, 9.810 newton por metro cúbico, que multiplica a B sub 2 partido por 2G, más la pérdida que hay entre 1 y 2, ¿sí? Menos Z1 que vale 8. Esto es P sub 1G y eso es lo que yo debo buscar, ¿ok? Encontrar cuánto vale esa P sub 1G. Para calcularla entonces necesito conocer B sub 2G, pero la puedo conocer, ¿verdad? Porque si yo conozco cuánto vale el caudal y cuánto vale el diámetro, puedo conocer cuánto vale la velocidad allí en el extremo de la tubería. Z1 lo conozco porque eso vale 8 metros, ¿verdad? Estos 8 metros, eso es Z1. Lo único que me queda entonces por determinar es la pérdida total, ¿ok? Esa pérdida total. ¿Dónde pierde energía el fluido en ese circuito hidráulico que está allí representado? Bueno, el fluido pierde energía. En primer lugar, pierde energía aquí en esta entrada, ¿ok? Pierde energía en la entrada, pierde energía en la válvula y en estos dos codos, ¿ok? Y en esta salida. Aquí el flujo está saliendo de esa tubería, ¿sí? Y también, por supuesto, pierde energía en los tramos rectos de tubería, ¿sí? Estos son los tramos rectos de tubería, que ya sabemos que la sumatoria de todos los L sub I es igual a 50 metros, es decir, que ese fluido tiene que recorrer 50 metros de tubería, ¿ok? Con fricción, por lo tanto, hay una pérdida asociada digamos, al efecto de la fricción en esos 50 metros, ¿no? Que debe ser cuantificado a través del cálculo de la pérdida mayor. Es decir, lo que vamos a calcular en verde, lo vamos a calcular como F por L sobre D partido por B cuadrado 2G, ¿ok? Mientras que lo que está en rojo, ¿sí? Lo que está en rojo, lo vamos a cuantificar como, bien sea K del accesorio por B cuadrado sobre 2G, más, ¿sí? Si es el caso, F por LE sobre D, B cuadrado sobre 2G. ¿Ok? Vamos a poner aquí sumatoria y aquí sumatoria, porque puede haber más de un accesorio y puede haber más de uno que tenga F por LE sobre D, ¿no? O sea, que esa sea la forma de calcular la pérdida menor. Entonces, con esto, si nosotros calculamos el valor de esas pérdidas, se la sumamos a Z, se la sumamos a B cuadrado sobre 2 y le restamos en los 8 metros, con eso estaremos encontrando la presión manométrica. Sí, dígame, Lucas. Profesora, ¿por qué el principio cuando sale del tanque el agua, por qué se define como entrada y no como salida? Porque lo que se está
digamos, la pérdida se cuantifica en términos de el efecto que tiene la reducción de sección. Y la reducción de sección ocurre por la entrada a la tubería, ¿sí? Entonces, digamos que no sé cómo más, cómo más explicarlo, ¿no? Ah, no, sí, sí, ya entendí, sí. Bueno, de hecho, la pérdida menor, esa pérdida menor se calcula como la K del accesorio por la velocidad en la tubería, ¿sí? Al cuadrado partido por 2G. Entonces, necesariamente tiene que ser una K, ¿verdad? Referida a la tubería. Entonces, por eso se define como, en este caso, como entrada. Si fuera este caso, es decir, si aquí tuviera usted, por ejemplo, un tanque, ¿sí? Aquí el flujo estaría saliendo de la tubería. Y la K, ¿verdad? Sería la K de la salida multiplicada por la velocidad que lleva el fluido en la tubería partido por 2G. ¿Ok? Por eso es que básicamente se utiliza, o se evalúa, mejor dicho, desde esa perspectiva, no desde la perspectiva del tanque, sino desde la perspectiva de la tubería. ¿Ok? Gracias, No profe. sé si fui suficientemente clara. Sí, todo bien, profe, gracias. Vale, muy bien. Entonces, comenzamos a calcular. Vamos a utilizar estas ecuaciones. ¿Sí? Recordemos que, creo que me falta una. Sí. Recordemos que en primer lugar, uno de los datos del ejercicio es el caudal. Por lo tanto, yo puedo despejar, ¿verdad? De la ecuación que dice que Q es igual a B por A. Y si el A, eso es una tubería, ¿verdad? De diámetro o una tubería de sección circular, el área es pi cuartos del diámetro al cuadrado. Lo que yo hago es de aquí despejar, esto no es Q, esto es B. Lo que yo hago de ahí es despejar la velocidad, ¿ok? Y al despejar la velocidad, la ecuación se me transforma en esto, ¿no? Velocidad igual a 4 veces por Q partido por pi diámetro al cuadrado, siendo este diámetro el diámetro interno, ¿ok? Diámetro interno de la tubería. Esa ecuación por una parte, esa es la que nos va a permitir entonces calcular la velocidad del fluido a lo largo de todo ese circuito de tuberías y accesorios. Una vez que ya tengo la velocidad, puedo calcular el número de Reynolds. Ese número de Reynolds será el producto de esa velocidad, perdón, esa velocidad que acabo de calcular por el diámetro interno, ¿ok? De nuevo, el diámetro interno, partido por la viscosidad cinemática. Nu, esta letra griega, nu, es viscosidad cinemática. Esa viscosidad cinemática es diferente a la viscosidad dinámica que vimos en la primera parte de la asignatura. Viscosidad cinemática se define como el cociente entre la viscosidad absoluta partido por ρ. ¿Ok? Y esa viscosidad cinemática es o se relaciona con la capacidad que tiene un fluido de escurrir por efecto de la gravedad durante un determinado tiempo, ¿sí? Y se mide en esas unidades, en segundos Seibol universal o segundos Seibol Furol. Esa es la medida, digamos, comercial de esa viscosidad cinemática. En este caso de este ejercicio, la viscosidad cinemática es un dato y vale 1,15 por 10 a la menos 6 metros cuadrados partido por segundo. ¿Ok? Esa es entonces la situación. Bien, ese número de Reynolds entonces ya lo podemos calcular, ¿verdad? Y es igual para toda la tubería porque tiene toda la tubería el mismo diámetro y la misma velocidad. La otra ecuación que vamos a utilizar es la ecuación de Halland, que es la que yo les comentaba, que es una simplificación de la ecuación de Colebrook-White. Si ustedes se dan cuenta, tiene explícitamente despejado, ¿verdad?, el factor de fricción y se puede calcular en términos de la rugosidad relativa, que será esta E sobre D, serán en este caso los 0,0015 pies, ¿sí?, partido por el diámetro interno de la tubería, obviamente expresado en las unidades congruentes, ¿verdad?, porque eso tiene que ser un número adimensional. Y de este lado tenemos el número de Reynolds que lo podemos haber calculado de esta manera. Por lo tanto, a través de esa ecuación conocida la rugosidad relativa y el número de Reynolds, podemos calcular directamente el factor de fricción sin necesidad de utilizar el diagrama de Moody. ¿Ok? Esta ecuación, lo que sí tienen que tener cuidado es que fíjense que este paréntesis es el argumento del logaritmo en base 10, ¿ok?
y luego todo ese resultado tiene que ser multiplicado por menos 1.8 y elevado a la menos 2, ¿ok? Ese es digamos, el cuidado en la operación de esa ecuación. Sí, dígame, Manuel. Profe, ¿de qué depende que usemos una o la otra? ¿Depende de cada uno? ¿Usted lo especifica en la prueba? Yo lo especifico. Yo lo Ya. especificaría para tener más o menos uniformidad en los resultados, ¿ok? La necesidad de operar con una o con otra desde el punto de vista profesional, ya de la práctica profesional, sería en este caso, bueno, si ustedes necesitan resultados muy exactos, pues entonces deberían utilizar la ecuación de Colebrook-White, que es la más exacta, ¿ok? Que es digamos, la ecuación que permite representar las curvas que están, o los números que están en el diagrama de Moody, ¿ok? Bien, por otra parte vamos ahora a calcular, ya conocemos el factor de fricción, pues podemos calcular, ¿verdad? Con ese factor de fricción, la pérdida de carga mayor en los tramos rectos de tubería. En esos 50 metros de tubería, ¿verdad? Si multiplicamos ese factor de fricción por esos 50 metros partido por el diámetro interno de la tubería y multiplicado por la velocidad al cuadrado partido por 2G, esa es la longitud, perdón, ¿cómo se llama? La pérdida total, o la pérdida total, no, la pérdida mayor, que sería este término, ¿no? Pérdida mayor. ¿Ok? O por fricción, ¿no? Pérdida por fricción. Y a esa pérdida por fricción le tenemos que sumar, sabemos, ¿verdad? La pérdida menor, que sería todo este término. ¿Ok? Pérdida menor en los accesorios. Las pérdidas menores, repito, son pérdidas por cambios de sección, ¿sí? Es decir, que la tubería vaya de menor a mayor sección o viceversa, y pérdidas por cambios de dirección, como en los codos, por ejemplo. Entonces, en este caso vemos que la pérdida menor está en términos, ¿verdad?, de una constante K por B cuadrado sobre 2 y de factor de fricción por LE sobre D por B cuadrado sobre 2G. ¿Eso por qué ocurre? Bueno, porque normalmente, por ejemplo, para las entradas y salidas de las tuberías, la constante de pérdidas viene, o el cálculo de la pérdida menor viene en términos de K, ¿ok? La K del accesorio. Pero normalmente para los codos y las válvulas, el dato que viene tabulado es la longitud equivalente sobre el diámetro. Entonces tenemos que plantearnos, ¿verdad? Dos ecuaciones para calcular la pérdida menor. Una, por ejemplo, para el codo y las válvulas, la pérdida menor será calculada como F por LE sobre D, B cuadrado sobre 2G. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dato conocido es este. Ese es el dato que está tabulado. Para cada tipo de accesorio tenemos longitud equivalente sobre diámetro. Y este factor de fricción es el factor de fricción de la tubería donde está involucrado o instalado ese accesorio. Y para el caso de las entradas y salidas, ¿sí? Entradas y salidas de tuberías, por supuesto, esa pérdida menor viene en términos de ¿quién? De la K de la entrada o de la K de la salida. Por lo tanto, la forma de calcularla será la K del accesorio por B cuadrado partido por 2G. Por eso entonces es que aparece esa ecuación expresada de esa manera, porque nos vamos a corroborar que para la válvula y los codos, el dato es longitud equivalente sobre el diámetro. Bien, con eso entonces tenemos calculada ya o expresada la ecuación que vamos a usar para la pérdida total, que será la suma de la pérdida mayor más las pérdidas menores, y con eso, ¿verdad? Podemos retomar de nuevo la ecuación de la energía y despejar, tal cual como lo hicimos anteriormente, ¿verdad? Esta presión 1, sabiendo que esta presión 2 es la presión atmosférica, o si nosotros quisiéramos, ¿verdad? Partir de entrada, diciendo que ambas presiones yo las voy a tomar como manométricas, también lo puedo hacer, aunque por definición deberían ser presiones absolutas, pero si yo trabajo con presiones absolutas en el lado 1, debo trabajar con presiones absolutas en el lado 2, o si trabajo con presiones manométricas en el lado 1, también puedo trabajar con presiones manométricas en el lado 2. Lo que no puedo hacer es mezclar, por ejemplo, expresar la P1 como absoluta y la P2 como manométrica. Eso sí no lo debo hacer porque estoy mezclando, ¿verdad?, puntos de referencia diferentes para la medición de presiones. Entonces, si yo hubiera querido decir, por ejemplo, que esta P2 manométrica es 0, ¿sí? Porque es la presión atmosférica, directamente calculaba aquí ya P1, que sin necesidad de dividir o de decir que P2 era la presión atmosférica y que P1 era la suma de la presión 1 manométrica más la presión atmosférica. Eso también se puede hacer, ¿ok?
Entonces, bueno, de esta ecuación obviamente vamos a despejar esta presión 1 manométrica. Esta presión 1 P1G, recuerden que no es P1 del gas, sino presión 1 manométrica, ¿no? Por manómetro en inglés, ¿ok? Se denota como P1G. Bien, comenzamos a operar, ¿verdad? Matemáticamente, y lo que nos queda ahora es saber cuánto vale el diámetro interno de esa tubería. Sabemos que es una tubería de acero comercial de 1,5 pulgadas de diámetro interno, de diámetro nominal, perdón. Entonces vamos a ir a una tabla, ¿sí? Que está al final del material. ¿Ok? En esa tabla, fíjense que aquí aparecen los datos de la tubería de acero comercial calibre 40, ¿sí? Calibre 40 o cédula 40, como también se encuentra en algunas fuentes. Cédula 40. Esa cédula 40 tiene que ver con la presión que puede soportar digamos, el espesor de esa tubería. Y fíjense que en esa tabla aparece, en la columna de la izquierda, aparece el tamaño nominal. Entonces, el tamaño nominal de la tubería, en este caso es 1,5 pulgadas. ¿Ok? 1,5 pulgadas de diámetro nominal. A esa 1,5 pulgadas de diámetro nominal le corresponde un diámetro exterior, perdón, de 1,9 pulgadas, ¿sí? Un diámetro interior bueno, el diámetro interior en milímetros serían 48.3, un espesor de la pared de 0,145 pulgadas y un diámetro interno de 1,610 pulgadas o 40.9 pulgadas. De todos esos, ¿con cuáles que nos vamos a quedar para operar dentro de las definiciones de caudal, número de Reynolds y rugosidad relativa? Nos vamos a quedar con este dato. ¿Ok? Este es el diámetro interno. Y ese es el que nos va a servir a nosotros para calcular, ¿verdad? Todos los valores con los que vamos a operar dentro de la ecuación. Entonces, si a ustedes les dan el dato de cuál es la tubería, el material y cuál es la cédula, pues ustedes necesariamente tendrán que ir a la tabla, ¿verdad? Buscarse el diámetro nominal y cuál es el diámetro interno que le corresponde a ese diámetro nominal. Para efectos de la prueba, si hay algo como esto, yo les suministro la tabla. ¿Ok? Les suministro la tabla para que tengan, digamos, toda la información a la mano, ¿no? Eso es básicamente. Volvemos de nuevo al ejercicio, ya con el dato del diámetro de la tubería. ¿Sí? Para el diámetro interno, ¿verdad? De esa tubería, que es 1,610 pulgadas, o 40,894 por 10 a la menos 3 metros, son 40 milímetros, ¿verdad? Los 40 milímetros que aparecían allí. Si yo tengo un caudal de 3 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo, porque esos son litros, ustedes saben que un litro, o un metro cúbico, perdón, tiene 1000 litros, ¿sí? Por lo tanto, hago la conversión y el caudal se me transforma en 3 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Con este diámetro interno, entonces yo puedo empezar a calcular, ¿verdad? En primer lugar, la velocidad con la ecuación que dice velocidad igual a 4Q partido por pi, diámetro al cuadrado. Calculo entonces la velocidad. Esta velocidad que me da 2,284 metros por segundo. Calculo la rugosidad relativa, ¿verdad? Haciendo 0,00015 pies, ¿verdad? Yo sé que un pie equivale a 0,3048 metros, y esto todo lo voy a dividir entre el diámetro interno, que son 894 por 10 a la menos 3 metros. Eso me debe arrojar una rugosidad relativa de 1,118 por 10 a la menos 3. Eso es un número adimensional. Con esta velocidad, yo ya puedo calcular el número de Reynolds, ¿ok? Haciendo B por diámetro interno, que es este, partido por la viscosidad cinemática que me acaban de dar como dato. Yo obtengo el número de Reynolds, en este caso expresado en notación científica, ¿ok? Será 8,122 por 10 a la 4, lo cual entonces da cuenta, ¿verdad?, de un flujo turbulento. Ese flujo está ya completamente turbulento en el interior de esa tubería. Y si yo opero con la ecuación de Hallan, es decir, introduzco esta rugosidad relativa y este número de Reynolds, voy a obtener ¿qué cosa? Este factor de fricción, ¿ok? Con este factor de fricción, que debería ser muy parecido a lo que ustedes obtuvieran si leyeran en el diagrama de Moody, ¿verdad?
parecido, no exactamente igual porque pues obviamente no van a tener la misma apreciación. Con ese factor de fricción, pues entonces ahora sí puedo yo ir a operar con las ecuaciones que me van a permitir calcular las pérdidas menores, ¿ok? Entonces, para las pérdidas de carga en general voy a considerar los 50 metros de tubería recta, ¿sí? Tubería de acero comercial, calibre 40, de pulgada y media de diámetro nominal. La K de la entrada vale 0,5, la K de la salida vale 0, eso quiere decir que yo no voy a considerar pérdida en la salida de la tubería. Aquí en esta salida, aquí yo no voy a considerar pérdida de energía. Normalmente se considera cuando se descarga a un tanque, ¿sí? El caso que yo narré al principio. Si esa tubería está descargando a un tanque, pues entonces aquí sí se calcula la pérdida por la salida de la tubería. Cuando es descarga a la atmósfera, normalmente pues no se cuantifica. Y los otros dos datos, ¿verdad? Los otros dos accesorios que me faltan son longitud equivalente sobre el diámetro para el codo, ¿sí? Igual a 30, y longitud equivalente sobre el diámetro para la válvula de globo completamente abierta, igual a 340, ¿ok? Esa es entonces la información que, digamos, podemos tener de esos accesorios. Información como esta, ¿sí? Las K de los accesorios, longitud equivalente sobre el diámetro, etcétera, de los implementos que ustedes tengan para manejar a la hora de la prueba, yo se los voy a suministrar, ¿ok? Eso yo lo voy a suministrar, todos los datos de correspondientes a el tipo de accesorio y la K o la longitud equivalente sobre el diámetro que deben usar para uniformizar un poco los resultados, ¿ok? Bien, con esta data vamos a operar con la ecuación de pérdidas, ¿verdad? Operamos con la ecuación de pérdidas y podemos encontrar, fíjense que esta ecuación pues está un poquito más depurada algebraicamente hablando, ¿verdad? Yo saqué factor común b cuadrado partido por 2g, porque a través de todos esos accesorios y todos los tramos rectos de tubería la velocidad es la misma, por eso puedo sacar esa velocidad al cuadrado partido por 2g, que multiplica, ¿verdad?, a F por L sobre D, estas son las pérdidas mayores, ¿ok? Las pérdidas por fricción. Luego viene F, que es factor común, fíjense que ese F va a ser factor común, ¿de quién? Por una parte, de la longitud equivalente sobre el diámetro para la válvula de globo, que es una sola, y de 2 veces longitud equivalente sobre el diámetro para el codo. ¿Por qué? Porque son 2 codos. Y si tuvieran 3 codos, 4 codos, 5 codos, pues tendrían que multiplicar, ¿verdad?, la pérdida que introduce cada uno de ellos por el número de codos que tiene el circuito. En este caso tiene 2. Y por supuesto incluimos la K de la entrada y la K de la salida, que bueno, la K de la salida pues vale 0. ¿Ok? Si nosotros sustituimos el factor de fricción que calculamos por los 50 metros, aquí la L por 50, el diámetro por los 40, tantos milímetros, LE sobre D para el codo igual a 30, LE sobre D para la válvula de globo igual a 340, y la K de la entrada por 0.5, todos esos valores, ¿verdad? Si yo sumo eso me va a arrojar un resultado igual a 9,964 metros, ¿sí?, de pérdida total. ¿Qué significa esta pérdida total? Que el fluido, ¿verdad?, ha tenido que invertir esa cantidad de energía medida, esto en realidad es energía por unidad de peso, ¿no? Estos son joule por cada newton de fluido que circula a través de todo ese sistema, ha tenido que invertir 9,964 joule por cada newton de fluido que circula a través de ese circuito. ¿Para qué? Para poder ir del punto 1 al punto 2. Eso es lo que significa entonces ese H sub L, ¿no? Esa pérdida total que aparece allí cuantificada. Bien, bueno, yo esto, de paso yo esto lo llamo, esto por nomenclatura, ¿no? Yo esto normalmente lo llamo H sub F, esto es H sub F entre 1 y 2, y esto para mí es H sub F entre 1 y 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo digo que H sub F entre 1 y 2 es H sub L, que es la mayor, más la menor, que es H sub LM, ¿no? Para que no se vayan a confundir. Fernando usó una nomenclatura diferente, pero bueno, eso puede pasar porque casi que cada libro utiliza una diferente. Muy bien, entonces, ya va que esto se me perdió. Uy. Aquí. Ok, entonces
retomamos la ecuación de la energía, ¿verdad? Aplicamos ya las simplificaciones que hicimos, V sub 1 igual a 0, V sub 2 igual a la velocidad que estamos calculando. Voy a borrar aquí, que esto no quiere borrar con la tablet, permítanme un segundo. Ok. Z1 igual a 8, ¿verdad? Z2 igual a 9, no, Z2 igual a 0. ¿No era 0? Ah, eso. Sí, es 0. Es un error aquí de, esto es 0. Z2 es igual a 0. P sub 2 igual a 0, ¿verdad? O igual a presión atmosférica, depende, ¿no? de cómo lo estemos evaluando. Y con la ecuación, ¿verdad? Que decíamos que P sub 1G era igual a gamma por V sub 2 al cuadrado partido por 2G más las pérdidas totales entre 1 y 2 menos Z sub 1, ¿verdad? Con esta ecuación calculamos la presión 1, sustituyendo todos esos valores, ¿verdad? Y esa presión 1 debería darme 21.879,595 pascales o 21,88 kilopascales, ¿ok? Esa es entonces la situación que tenemos en este ejercicio. Conocemos todo, conocemos el diámetro, conocemos el caudal, por lo tanto podemos conocer la velocidad, no hay que iterar en ningún momento y lo que hacemos es evaluar una presión o la presión en un extremo, ¿verdad? Para que se cumpla, digamos, la circulación en el sentido que se está planteando. Si se considera otro valor de presión, no quiere decir que el fluido no sale, el fluido sigue saliendo, pero a lo mejor no va a salir a un ritmo de 3 litros por segundo, sino que el caudal va a ser diferente, ¿ok? Esa es digamos, la explicación o la necesidad de tener a lo mejor esa presión en este momento para que genere un caudal de 3 litros por segundo, tal como se está planteando, ¿no? A lo largo de 50 metros de tubería recta y de esos accesorios que están allí mostrados. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, necesidad de repetir algo? Profe, la ecuación donde ocupa al final lo de P1, eso sale del principio, ¿no? De la ecuación de Bernoulli, ¿no? La energía, el P1. Cuando despeja de P1, a ver, Sí, ya la voy a mostrar aquí. me enredé Aquí. un poco preguntando, pero Aquí. eso, de ahí sale de la ecuación de energía. Sí, De ahí despeja totalmente. P1. Sí. Lo que pasa es que, claro, esta P sub 2, por ejemplo, usted puede decir que esta P sub 2 es la atmosférica y esta P sub 1 es la manométrica más la atmosférica. Entonces la atmosférica se le cancela, usted sabe que Z2 vale 0, que B sub 1 vale 0, y de allí despeja P sub 1G igual a gamma por B sub 2 al cuadrado partido por 2G, más la pérdida total entre 1 y 2, que es esta pérdida entre 1 y 2, menos Z sub 1. De allí despeja la presión. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Ah, ya, perfecto, sí. Que tenía una duda con la G, pero ya caché qué hizo. Ya, perfecto. Vale. Gracias. De nada. Sí, dígame, Manuel. Profe, cuando obteníamos el diámetro interno en esa tabla, ¿con qué dato entrábamos a la tabla? Con el diámetro nominal. Aquí está. Ingresan con este diámetro nominal de 1,5 pulgadas. Y para ese diámetro nominal buscan el diámetro interno. Ya, pero eso lo da en el enunciado, ¿no? El nominal. En el enunciado les dan esto, el diámetro nominal. Luego ustedes con la tabla van y buscan cuál es el diámetro interno correspondiente. O mejor dicho, si ustedes en el enunciado les hablan es de diámetro nominal, ya tienen que saber que necesitan una tabla para conocer para ese diámetro nominal cuánto vale el diámetro interno que le corresponde a esa tubería, dependiendo obviamente de estas características, ¿no? Porque estas no son las únicas tablas. De hecho hay, por ejemplo, aquí creo que hay otra más, donde el calibre de la tubería es 80, es decir, es una tubería que soporta mayor presión y el dato para 1,5 pulgadas, ¿verdad? Es decir, tienen exactamente el mismo diámetro nominal, 1,5 pulgadas, y sin embargo, el diámetro interno no es igual, es 38.1, mientras que el anterior es 40.9, creo. Entonces, tienen que saber cuánto vale
el calibre y el material de la tubería, ¿ok? Sí, perfecto. Profe, ¿y estas tablas vienen anexadas en la prueba o las tenemos que traer impresas o No, las va a entregar por web? ¿No? si van a requerir de las tablas, yo se las suministro. De todas maneras, este material que yo estoy mostrando está ya subido a la web cursos. Es decir, que estas tablas ustedes ya las tienen en su sesión de web cursos. Ya, perfecto, ¿Ok? gracias. Vale. Muy bien, entonces vamos a adelantar la pausa, son las 16:35. Nos vemos a las 16:55, ¿ok? Para entonces continuar con la resolución del próximo ejercicio y con eso pues cerramos entonces, digamos, la sesión ya de esta asignatura, ¿ok? Voy a pausar la reunión para ir a la pausa 20 minutos. No, ahí sí. Ahora sí. Gracias, Ok. profe. Vale, no, gracias a usted. Bien, entonces, como les decía, que este ejercicio, si bien es parecido al anterior, digamos, de manera así como a primera vista, en este vamos a tener que calcular no una presión, sino una altura, y además de eso vamos a tener que calcular también, o vamos a tener que tener en cuenta que hay dos diámetros de tuberías, uno correspondiente a un tramo que vamos a llamar tramo 1 y otro de un tramo 2. El tramo 1 tiene un diámetro mayor y el tramo 2 tiene un diámetro menor, y ese ajuste de diámetro mayor a menor se lleva a cabo aquí en esta contracción, ¿ok? Es simplemente un accesorio, ¿verdad? Que pretende es reducir digamos, la sección transversal de ese flujo de una sección mayor de diámetro D a una sección menor de diámetro D. En general ese es digamos, el objetivo, ¿no? Por supuesto que este dispositivo introduce grandes pérdidas, ¿sí? Grandes pérdidas en el flujo, sobre todo por el cambio abrupto de sección, ¿no? Fíjense que el cambio es violento, ¿no? Hay un cambio de bordes rectos, por lo tanto el fluido no tiene chance como de adaptarse, ¿verdad? A esa nueva sección, sino que tiene que cambiar abruptamente y por eso el coeficiente de pérdidas o la longitud equivalente sobre el diámetro, no recuerdo en este momento cuál es el dato, creo que es la K la que dan, K de la reducción, es importante, ¿ok? Es importante porque introduce grandes pérdidas. Bien, entonces los accesorios son muy parecidos, son básicamente los mismos, ¿verdad? La entrada a la tubería, en este caso no tenemos solamente dos codos, tenemos tres, solo que este codo está acoplado a la tubería 2, por lo tanto su pérdida, ¿verdad? La tendremos que calcular como F sub 2 partido por L sobre D, B cuadrado sobre 2G o B sub 2 al cuadrado, ¿sí? Mientras que esta pérdida en estos codos las tendremos que calcular como F1 por L1 partido por D1, ¿sí? Por B sub 1 al cuadrado partido por 2G, ¿ok? Donde el 1 y el 2 hacen referencia al diámetro 1 y al diámetro 2, porque hay dos diámetros de tuberías acopladas allí en ese circuito, ¿ok? La única duda que en este momento se pudiera presentar a la hora de calcular esas pérdidas es cómo evaluar, ¿sí? Cómo evaluar la pérdida aquí en la contracción, ¿sí? Ustedes saben que la pérdida en general, si esta es la contracción, ¿ok? Aquí hay un diámetro 1, aquí va a haber un diámetro 2, aquí va a haber una velocidad 1, obviamente aquí va a haber una velocidad 2 que va a ser mayor, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que velocidad por área 1 es igual a V sub 2 por área 2, el caudal se conserva porque el flujo másico es igual. Por lo tanto, si esta sección, el área 2, disminuye, esta velocidad 2 tiene que aumentar para equilibrar y seguirse manteniendo igual al caudal que viene circulando a través de la tubería. Entonces, la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1. Por lo tanto, la pérdida, cuando yo la vaya a calcular, la pérdida menor en esa contracción será la K de la contracción, ¿sí? Por la velocidad al cuadrado partido por 2G. Pero la pregunta es, ¿cuál velocidad? ¿La velocidad del tramo 1 o la velocidad del tramo 2? ¿Cuál creen ustedes que sea la más conveniente de usar allí o de incluir? ¿La 2? ¿Por qué?
Porque al final la velocidad que voy a haber perdido va a estar en el tramo 2, se va a ver reflejado en el tramo 2. Eso por Entonces, una si yo... parte. ¿Sí? Sí, sí, continúe, por favor. ¿Cómo? Continúe, por favor, que lo interrumpí. Ahora, no es que ¿cómo se llama esto? Yo tengo una velocidad 1 en el diámetro mayor y va a haber una pérdida por el cambio abrupto de sección. Entonces, si yo no tuviera roce en la tubería o no considerara las pérdidas, yo usaría esa fórmula. Pero como estoy considerando pérdidas, tengo que compensar la velocidad 2 por la pérdida que va a haber por el cambio de secciones. Exactamente. Esa es una muy buena explicación, ¿verdad? Otra explicación alternativa es que cuando usted calcula la pérdida, ¿verdad? Cuando usted calcula esta pérdida, la velocidad con la que la debe calcular, ¿verdad? Debe ser la velocidad máxima. ¿Para qué? Para que cuando usted diseñe, ¿sí? Diseñe el circuito, es decir, en este caso, calcule cuánto vale H, esa H sea tal que garantice que el flujo en realidad circule a través de todas estas tuberías a una velocidad igual al caudal que especifica el problema, que son 6 litros por segundo, como lo vamos a ver en un momento. ¿Ok? No quiere decir que si yo calculo esa pérdida con una velocidad diferente, no quiere decir que el fluido no circule, sí va a circular, pero a lo mejor no va a circular necesariamente a la velocidad que se requiere, ¿sí? Con los 6 litros por segundo. Esa, diríamos, sería como otra explicación alternativa. Eso aplica tanto para las contracciones como para las expansiones. Es decir, si yo tengo esta situación, voy a hacer o voy a evaluar esa pérdida, ¿verdad? Exactamente de la misma forma como lo comentó quien hizo la explicación hace un momento, perdón, que no presté atención al nombre. Nicolás. Nicolás, tal cual como lo explicó Nicolás, exactamente esa es la misma situación. Si ustedes aplican la ecuación de la energía única y exclusivamente a lo que ocurre antes y después de esa expansión o contracción, pues pueden entonces, digamos, encontrar, ¿verdad? De manera natural, la velocidad que van a introducir en la ecuación. Sí, ¿alguien estaba levantando la mano? Sí, dígame, Lucas. Profesora, ¿en la expansión también iría la velocidad mayor o la menor? La menor. Es decir, mentira, no la velocidad menor, la velocidad correspondiente al diámetro mayor, al diámetro menor, perdón, que es la velocidad mayor. En todos los casos va la velocidad mayor, o la velocidad más grande. Eso. Ah, ya, gracias, profe. Vale. Bueno, entonces, la manera de abordar este ejercicio, vamos a leerlo. Me dicen que el sistema o la figura permite transportar, ¿verdad? El sistema que está en la figura permite transportar 6 litros por segundo. ¿Sí? Consta de un tramo de 12 metros de longitud, ¿ok? Esa es la suma, ¿sí? De todos los tramos rectos de tubería. Esa tubería tiene 3 pulgadas de diámetro nominal, ¿ok? Eso es de acero comercial calibre 40, aquí lo estamos observando, calibre 40, con rugosidad interna de 0.00015 pies. Esa información es, digamos, compartida con el ejercicio anterior. Luego ese tramo de tubería de 3 pulgadas, ¿verdad? Que es la que tiene una entrada de borde recto y 2 codos de 90 grados, ese tramo se va a acoplar a una tubería de 2 pulgadas, ¿sí? A través de una contracción súbita, ¿sí? Tal cual como lo mostramos en la explicación anterior, ¿no? Esa contracción lo que hace es precisamente, pues eso, acoplar la tubería de 3 pulgadas a una tubería de 2 pulgadas, pero la contracción es súbita. Súbita quiere decir que el cambio de diámetro ocurre abruptamente, no es una contracción gradual, como pudiera ser esta, por ejemplo, sino que el borde es cuadrado, entonces por eso se llama súbita. Ese tramo, que tiene 2 pulgadas de diámetro nominal, tiene una longitud de 10 metros. Quiere decir que vamos a tener 12 metros, ¿sí? 12 metros de diámetro nominal, 3 pulgadas, y vamos a tener 10 metros de diámetro nominal, 2 pulgadas, ¿ok? Ya con eso sabemos que con este vamos a calcular la pérdida mayor para esa tubería de 3 pulgadas, y con este vamos a calcular la pérdida mayor para la tubería de 2 pulgadas. Bien, en ese tramo de 2 pulgadas, ¿verdad? Hay una válvula de globo, un codo de 90 grados y una salida a la atmósfera, que para esa salida a la atmósfera ya sabemos que la K
es igual a 0. De todas maneras, en el listado de los datos me lo ratifica. Las tuberías son de acero calibre 40, rugosidad 0.0015 pies, y me piden determinar la altura H a la que debe estar el tanque aéreo, ¿verdad? Para que se cumplan las condiciones dadas, es decir, para que a través de todas esas tuberías, con todos esos metros de tubería recta y todos esos accesorios, circulen los 6 litros por segundo, considerando que el fluido es agua, cuya densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico, y cuya densidad cinemática es 1,15 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Bien, el esquema del ejercicio es muy similar al anterior, ¿verdad? El anterior solamente tenía esto aquí tapado y aquí un manómetro. Si eso es así, pues bueno, nosotros utilizando, ¿verdad? El mismo razonamiento que hicimos anteriormente, vamos a colocar nuestro sistema de referencia aquí, ¿sí? Y vamos a imaginarnos que este fluido, ¿verdad? Esta partícula de fluido sale de aquí, de la tubería, de la superficie libre de ese fluido, y circula a través de todas estas tuberías, válvulas, codos, etcétera, hasta que descarga aquí a una velocidad 2. O vamos a ponerle, perdón, velocidad del tramo 2, ¿sí? Porque todo este tramo, lo que voy a señalar ahora mismo en rojo, todo esto es tramo 1. Todo eso es tramo 1. Y lo que voy a señalar en azul es tramo 2. ¿Ok? Y por supuesto, nuestro sistema de referencia está aquí. Este es el Z. Si yo aplico la ecuación de la energía entre este punto 1, ¿sí? Que es el punto de partida de la partícula de fluido, ¿ok? Aquí sale a B sub 2. Si yo aplico la ecuación de la energía, esa ecuación me dice que P sub 1 partido por gamma, B sub 1 partido por 2G, Z sub 1, ya sé que no hay ni bombas ni turbinas, esto es igual a P sub 2 partido por gamma, B sub 2 al cuadrado partido por 2G, más Z sub 2, más las pérdidas que hay entre 1 y 2. ¿Ok? Esa es entonces la situación. Yo sé que P sub 1, P sub 1 es igual a P sub 2, igual a la presión atmosférica, que B sub 1 lo puedo aproximar a 0, ¿sí? Por la consideración o por la comparación del tamaño de esa velocidad con la velocidad del fluido que circula a través de las tuberías, que Z sub 2 vale 0, ¿ok? Y que Z sub 1 es el H que me están solicitando. Por lo tanto, si yo despejo de esa ecuación a H, esa H, ¿verdad? Que es esta, va a quedar igual a B sub 2 al cuadrado partido por 2G, más la pérdida que hay entre 1 y 2. Esa es la altura, ¿verdad? Y si leemos esta ecuación, la interpretamos, sabemos que esta altura H tiene que ser la suficiente como para ¿qué? Como para que el fluido recorra todo ese circuito de tuberías, ¿verdad? Supere las pérdidas mayores, las pérdidas menores, y salga, ¿verdad? Con una velocidad que garantice un caudal igual a 6 litros por segundo, ¿ok? Esa es entonces, digamos, la interpretación y la solución general del ejercicio. Entonces tenemos que primero calcular la velocidad, esta velocidad 2, voy a ponerle el número romano, pero si conocemos, ¿verdad? Si nosotros conocemos el caudal, que es 6 litros por segundo, y conocemos el diámetro 1 nominal, que es 3 pulgadas, y el diámetro 2 nominal, que es 2 pulgadas, podemos conocer el diámetro interno 1 y el diámetro interno del tramo 2. Por lo tanto, esta B sub 2 va a ser conocida y estas pérdidas también van a ser conocidas. ¿Cuáles son las pérdidas? Bueno, las pérdidas ya, digamos que tenemos mucha más información para visualizarlas, ¿verdad? La pérdida que ocurre aquí en la entrada, en estos dos codos, ¿verdad? Que todas estas pérdidas las vamos a calcular con la velocidad 1, ¿ok? Mientras que las otras pérdidas, es decir, la pérdida en la contracción, la pérdida en la válvula y la pérdida en este codo, las vamos a calcular con la velocidad 2. Ese es el cuidado que hay que tener en este ejercicio, ¿ok? Entonces, vamos a mirar el desarrollo, o mejor dicho, ya el cálculo, las ecuaciones son exactamente las mismas, solo que, obviamente, escribimos a B sub I porque hay una velocidad 1, ¿sí? Y hay una velocidad 2,
en función de 4Q partido por pi diámetro 1 al cuadrado, o 4Q partido por pi diámetro 2 al cuadrado. ¿Ok? Hay dos velocidades. También habrá dos números de Reynolds, un Reynolds I, uno para el tramo 1, que será B sub 1, diámetro 1, partido por nu, y otro que será B sub 2, partido por multiplicado por diámetro 2, partido por nu. Hay dos números de Reynolds diferentes en el circuito. También habrán dos factores de fricción, un factor de fricción 1 y un factor de fricción 2. ¿Ok? Y las pérdidas de carga, pues también las tenemos que dividir en dos tramos. ¿Sí? Si nos damos cuenta, este primer tramo corresponde a la pérdida del tramo 1, ¿sí? Esta primera parte de la ecuación, y esta otra parte de la ecuación corresponde al tramo 2. Fíjense que todo el tramo 1 está multiplicado por B sub 1 al cuadrado partido por 2G, y el tramo 2 está multiplicado por B sub 2 al cuadrado partido por 2G. En el tramo 1, ¿quién está? Bueno, está el factor de fricción 1 por L1 partido por D1, que es la pérdida mayor, y está la pérdida menor, es decir, la pérdida que ocurre en el codo, ¿sí? En el codo, y la pérdida que ocurre en la entrada de la tubería. Mientras que en el tramo 2 aparecerá la pérdida mayor que hay en los 10 metros de tubería de 2 pulgadas de diámetro nominal. Está la pérdida asociada a la, ¿cómo se llama? A la válvula y asociada también al codo, y estará la pérdida asociada a la contracción y a la salida, pero bueno, la salida ya sabemos que vale 0. Esto digamos en forma general, genérica. Aún todavía no hemos puesto ningún valor numérico. Eso es exactamente igual al ejercicio anterior, partido solamente o evaluado en cada uno de los tramos. La ecuación ya la revisamos, ¿verdad? La ecuación general de la energía, ya sabemos qué es lo que tenemos que evaluar. Nuestro objetivo será despejar H, que es el Z1, sabiendo que esto vale, que todo esto se cancela, ¿verdad? Que esto se cancela y me queda únicamente en términos de B sub 2 y H sub F de 1 a 2. Bien, vamos a ir a la tabla. Fíjense que los diámetros, el diámetro 1 es 0,0779 metros y el diámetro 2 es 0,525 metros. ¿Eso de dónde sale? Bueno, de la tabla, ¿verdad? Yo voy a la tabla para una tubería de acero calibre 40, ubico las 2 pulgadas, que es el tramo 2, y las 3 pulgadas, que es el tramo 1, ¿ok? Para esas 3 pulgadas voy a leer el diámetro interno, que es 77,9 milímetros, y para las 2 pulgadas, el diámetro interno, que es 52,5 milímetros, ¿ok? Con estos dos diámetros es que yo voy a trabajar, ¿verdad? Para calcular las velocidades 1 y 2, el número de Reynolds 1 y 2, el factor de fricción 1 y 2, y la rugosidad relativa 1 y 2, ¿ok? Cada uno de esos términos los tengo que calcular por separado porque son dos tramos rectos de tubería diferentes, o mejor dicho, de diferente diámetro. Entonces, voy de nuevo a la solución. Aquí tenemos el diámetro interno para cada tubería, diámetro 1, diámetro 2. Con ese diámetro calculo la velocidad 1 y la velocidad 2, usando la ecuación 4Q partido por pi diámetro interno al cuadrado, ¿ok? Luego calculo el número de Reynolds para cada uno de los tramos. Luego calculo la rugosidad relativa. Recuerden que eso es 0,00015 partido por el diámetro interno. Sí, esto está en pies, obviamente con la homogeneidad dimensional requerida. Y con esos dos datos de Reynolds y rugosidad relativa, voy a ir a la ecuación de Hallan y voy a calcular cuánto vale el factor de fricción para cada uno de los tramos. Ese factor de fricción resulta igual para el tramo 1 a 0,0283 y para el tramo 2 igual a 0,0310. ¿Ok? Bien, luego vamos a calcular las pérdidas. ¿Ok? La pérdida en el tramo 1, esa pérdida ya escrita en términos de todos los accesorios y tramos rectos que hay allí. Esta L1 vale 12, ¿ok? Son 12 metros de tubería recta para ese tramo 1. Hay dos codos, aquí están los dos codos, LE sobre D para el codo vale 30, ¿ok?
y la K de la entrada, que en este caso es 0.5, vamos a mirar un poquito más abajo, sí, vale 0.5, voy a borrar esto para ponerlo todo en pantalla. Entonces, volvemos, este L1 vale 12, esta L sobre D vale 30, que es de cada codo, como hay 2, multiplicamos por 2, esta entrada vale 0.5, y todo eso está multiplicado por la velocidad del tramo 1, ¿ok? Luego vamos al tramo 2, y en ese tramo 2 tenemos 10 metros de tubería recta de 2 pulgadas de diámetro nominal, ¿ok? Por lo tanto, tendremos que multiplicar todo eso por el factor de fricción 2 y la velocidad del tramo 2. En ese tramo 2 tenemos un codo, ¿ok? Tenemos una válvula, aquí tenemos LE sobre D para la válvula, LE sobre D para el codo. Tenemos la K de la salida, que vale 0, y la K de la contracción, que en este caso vale 0.23. Todo eso está multiplicado por ¿cuánto? Por velocidad 2 al cuadrado partido por 2g, mientras que este está multiplicado por velocidad 1 al cuadrado partido por 2g. Bien, sustituimos esos valores o calculamos cada uno de los valores aparte, ¿verdad? La pérdida total H sub F entre, o mejor dicho, la pérdida total entre 1 del tramo 1 y la pérdida total del tramo 2, sumo esas dos pérdidas, ¿verdad? 0,5228 más 6,889. Eso me da una pérdida total que al introducirla en la ecuación, en esta ecuación, sí, en esta ecuación, los dos valores que acabo de introducir, ¿verdad? O de mencionar, pues obtengo entonces cuánto vale directamente esta H. Conozco la velocidad 2, que es el caudal, 4 veces el caudal por pi diámetro al cuadrado, con diámetro 2 calculado, ¿verdad? Y con el término de las pérdidas, ¿ok? Y de allí despejo entonces cuánto vale H. Y ese H resulta igual a 7,809 metros. Quiere decir que ese tanque tiene que estar suspendido a una altura geodésica, ¿verdad? Medida en metros, o mejor dicho, debe tener una energía potencial gravitatoria igual a 7,809 Joule por cada newton de fluido que va a circular a través del circuito. ¿Para qué? Para que el agua descargue a través de esos dos tramos de tubería recta, ¿verdad? Con todos esos accesorios, a una velocidad de 6 litros por segundo. Esa es entonces la interpretación y la solución de este ejercicio. Bien, ¿alguna pregunta, duda o comentario, necesidad de repetir algo? Profe, yo le quería preguntar si podía subir un poco para ver los valores de los coeficientes de fricción. Ahí están en la pantalla. Muchas gracias. ¿Vale? Bien, entonces, bueno, con esto, digamos, estos eran los dos problemas que yo traía preparados para hoy. Con esto puedo dar por cerrado el curso. Queda pendiente la resolución de los ejercicios estos de Bernoulli adicionales que les comenté. Se los voy a subir en asincrónico, es decir, les monto el video en la web cursos. Este material ya lo tienen disponible, ya lo pueden descargar. Los problemas recomendados también, por favor, digamos, háganlos, ¿sí? Son, sobre todo de Bernoulli hay varios, hay un listado importante de ejercicios propuestos, estos son del Munson más que nada. Así que con eso, es decir, ejercitándose, resolviendo esos ejercicios de Bernoulli y resolviendo estos ejercicios que están aquí, repasando los que se hicieron en clase, los que están en la ayudantía, repasando los otros que están aquí propuestos, digamos que deberían estar suficientemente, valga la redundancia, preparados para abordar con éxito la prueba número 3, ¿ok? De todas formas, les ratifico que si tienen dudas, me las hagan llegar a través del correo electrónico para resolverlas entonces lo más pronto posible. Y el jueves de la próxima semana va a haber ayudantía. ¿Ok? Ese día va a haber ayudantía. Antes de la prueba número 3 se va a dictar la última ayudantía, bueno, como para darle el cierre a toda la asignatura, ¿no? Un repaso, digamos. Así que bueno, por mi parte, pues ya